Las alteraciones más comunes las ven con el mes. Como mencionó ayer la doctora en su cátedra, evalúan el ángulo de Cobb. Cuando es mayor a 10 grados se considera escoliosis. Hay levoescoliosis, que es una curvatura hacia el lado izquierdo, y una dextroescoliosis, que es una curvatura al lado derecho. Y se ven comúnmente en personas jóvenes y a menudo es asintomática, ¿no? Se asocia con una sintomatología congénita y también carga una longitud desigual de los miembros, también una afectación y problemas neuromusculares, ¿no? Se diagnostica por radiografía frontal, anteroposterior también, resonancia magnética, tomografía para su diagnóstico. Y algunos síntomas asociados pueden ser el dolor de espalda, la lumbalgia, una sensación de cansancio luego de estar parado o sentado por mucho tiempo, hombros y caderas disparejos y una curvatura más hacia un lado, ¿no? Ahora, hay espondilistesis degenerativa que va a ser desplazando ventralmente de todo o parte de una vértebra en relación a una vértebra inferior secundaria o una degeneración articular apofisiaria sin defectos de las pars interarticularis y es más común en la cuarta lumbar. Y también una retrolistesis degenerativa, que es el desplazamiento posterior de una vértebra sobre otra y va secundaria a una enfermedad discal degenerativa. Además, está afectada desde la segunda a la tercera lumbar comúnmente. La espondilolisis es un defecto de la pars interarticular que puede ser adquirido secundaria como una fractura aguda o también debido a fuerzas crónicas. Se ve mayormente en personas que trabajan cargando peso. Esto se ve más en la tercera y cuarta lumbar y se puede ver en estas, a ver dónde se puede señalar, en estas, aquí se ve arriba en la L4, en la flecha donde señala. A ver si lo pueden ver bien. Y igualmente en esta otra, en esta tomografía sagital. Radiografía sagital, perdón. Otras alteraciones en la alineación es la espondilitis infecciosa, que puede ser piógena por alguna bacteria o tuberculosa por el bacilo de Koch. Existe una destrucción del cuerpo vertebral anterior y el colapso a menudo da lugar a una deformidad en forma de jiba y los cuerpos vertebrales y los discos también están afectados. Los elementos posteriores también de forma infrecuente. Acá se puede ver la infección donde señala la flecha en esta radiografía sagital también, lateral. Igualmente acá en la segunda radiografía, donde hay una radiopacidad. Igualmente acá en la primera radiografía, cerca de las primeras lumbares, hay una destrucción de este cuerpo vertebral. La hernia discal es una enfermedad que aparte del de este disco intervertebral, donde en la zona del núcleo pulposo se va a desplazar hacia la raíz nerviosa y se presiona donde produce lesiones neurológicas derivadas de esta lesión. Esta lesión va a tener una fuerte lumbalgia en los pacientes y vamos a ver que este disco sobrepasa los laterales de las vértebras que están adyacentes a este mismo. Hay hernias de protusión y extrusión. La de protusión, el diámetro máximo del fragmento distal va a estar desplazado y es menor que el disco medido en el mismo plano. Esta hernia va a ser menor y se va a medir en un plano sagital igualmente y el eje es medir, este es el cráneo caudal y si se mide en el plano axial el eje es transverso. Y además se va a encuentra en continuidad con el disco intervertebral y se localiza dentro del espacio discal. Como podemos ver en esta imagen, esta hernia no sobrepasa los cuerpos adyacentes en su plano aquí, en el plano lateral de acá.
En cambio, la extrusión, podemos ver que sobresale mucho más y el diámetro máximo de este fragmento discal es desplazado y es mayor que el disco medido en el mismo plano. Ahora, estas extrusiones se pueden clasificar en un secuestro discal o fragmento libre y una migración discal. En el secuestro discal, ahora el fragmento discal será extruido y va a perder la continuidad con el material discal del origen dentro del espacio discal de origen. Acá podemos ver que el núcleo pulposo sale y vemos que ese espacio sale también. Y en la migración discal es cuando el fragmento discal es extruido y se desplaza más allá del sitio de extrusión. Y esto no se va a encontrar en el espacio discal de origen, pero mantiene la continuidad con el disco de origen. Vemos que en esa tomografía también de corte lateral. Ya, doctora, eso es todo porque no han puesto. Ya, muy bien. Una consulta, con respecto a la escoliosis, ¿cuáles son las dos medidas que tienes que tomar? Habíamos dicho que más de 10 es una escoliosis, menos de 10, ¿cómo se llamaría eso? ¿Cómo se le llama cuando es menos de 10? Cuando es menos de 10 se llama actitud escoliótica o actitud, es una escoliosis postural. Es decir, no es una verdadera escoliosis, sino que es una leve inclinación por una mala postura del paciente. ¿Y qué medidas tienes que tomar para que tú sepas, o sea, cuáles son tus parámetros que tomas para cuando tú ves una escoliosis? ¿Se refiere al ángulo de Cobb, doctora? Sí, al ángulo de Cobb, sí. Bueno, la línea por el platillo superior de la vértebra límite superior y la otra por el platillo inferior de la vértebra límite inferior. Aquí le pongo la imagen. Y estos ángulos van a formar las perpendiculares. Ya, esta es la primera que tomas, es la que está más inclinada, o sea, de lo que está, tú ves los cuerpos vertebrales, y la que está más inclinada la vas a tomar como referencia, ¿cierto? Sí, sí. Y de Ya, ahí y la la siguiente. inferior, ¿cuál sería? La que está más inclinada, pero hacia el lado contrario. Por Sí, ejemplo, doctora. esta no podría ser, ¿cierto? Porque es casi la misma inclinación que esta que has tomado como patrón superior, ¿cierto? No podría ser esta, tampoco esta, y no, esta tampoco porque está ligeramente inclinada, esta podría ser esta, ¿no? Esta o esta. No veo su mouse, doctora, pero Ah, ya, tienen que solicitar el ¿cuál ahí control. te han medido cuál sería el otro, el inferior? A ver, el superior por acá y el inferior sería por acá. Ujú. Y de ahí trazo las líneas, este, para este lado así, Ujú. y luego el ángulo de Cobb de acá. Si es, como usted dijo, ¿no? Si es menor a 10, es una posición escoliótica. También hay curvaturas leves de 20 grados, moderadas de 20 a 40 y severas mayores a 40, ¿no? Donde creo que el tratamiento es usar un corrector de postura durante toda su adolescencia. Es como un corset de plástico, ¿verdad? No recuerdo bien el nombre, pero sí he visto que el tratamiento era así. Sí, otra cosa que también siempre es frecuente que ustedes puedan no olvidarse es las discopatías, ¿no? Hablaste de discopatía. ¡Silencio! Hablaste de discopatía por resonancia. Mamá, silencio. Hablaste por discopatía por resonancia magnética. Pero si vamos al rayos X, que es lo primero lo que está más a la mano, ¿qué signos tú podrías encontrar en un rayos X que te hagan pensar que hay una discopatía? ¿Qué signos? Ya, ¿me escucha, doctora? Sí. Bueno, podría ser tal vez una discopatía calcificante donde se encuentran cálculos A entre ver, los discos. tienes una discopatía, creo, de resonancia de columna. Ya tienes una espondilolisis, no, 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 sí, no has traído, ¿no?
¿Sabes? Ayer les hablé sobre el signo del vacío. ¿Cuál es el signo del vacío? ¿Lo recuerdan? Mm, Era cuando no se presenciaba una vértebra. No, el signo del vacío regresa una placa normal de rayos X. Ya. Mira, entre L4 y L5 debe haber este espacio, ¿no?, intervertebral o espacio intersomático. Y esta misma densidad que hay en este espacio debe ser similar a la densidad de partes blandas. Pero cuando ustedes ven una imagen, ven esta imagen del patrón aéreo, aire, cuando ustedes ven aire en este espacio, ustedes tienen que sospechar de discopatía, al igual cuando vean que los espacios están disminuidos. También Entonces, tienen que sospechar de discopatía. entonces había una relucidez, doctora, creo que era, ¿no? Muy Ajá, una marcada. radiolucidez, sí, una radiolucidez. Ujú. Ya, y ¿qué pasa cuando hay una hernia discal, cuando hay una protrusión o una extrusión? ¿Qué es lo que se altera en una, digamos, en una resonancia magnética? ¿Cuál es el espacio que se altera? Eran los agujeros de Claro, conjunción, confusión, donde sí. pasa la raíz nerviosa, ¿no? Entonces, este agujero de conjunción, como ustedes lo ven, está formado por una par articular superior, por una par articular inferior, por los márgenes de las vértebras, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pueda disminuir este espacio te va a producir una alteración nerviosa, ¿no? Entonces, a veces puede ser por una formación, puede ser por una protrusión, pues por una protrusión discal, puede ser por cambios degenerativos marcados, o sea, puede ser por múltiples causas, pero lo principal, una de las cosas que te va a hacer la herniación una hernia va a ser disminuir ese espacio de este agujero de conjunción, ¿no? Y la técnica ideal para eso es ¿qué técnica sería la ideal? Victoria, ¿qué técnica sería la ideal para ver Oh, las disculpe, se cortó la última parte, no la escuché bien. ¿qué técnica sería la ideal para evaluar las discopatías? Una tomografía, doctora. No, la resonancia. La resonancia, sí, sí, perdón. La resonancia magnética es la técnica ideal. Las tomografías también te pueden ayudar en algo, pero más que nada, acuérdense que la parte de la tomografía es para ver la parte ósea, ¿no? Que, en cambio, la resonancia te va a servir para evaluar las partes blandas. Ahí vamos a ver la hipertrofia de los ligamentos, vamos a ver si el disco está hidratado o no está hidratado, si hay protrusión, si hay una extrusión, todo eso vamos a poder evaluar si hay una compresión del canal raquídeo, todo eso vamos a ver. Y la última pregunta, a ver, Victoria, las pruebas funcionales de columna lumbar, ¿para qué sirven? Mm, Doctora, para evaluar los movimientos de la columna, la flexión, la extensión adecuadamente. Ya. Ya es flexión y extensión, pero no sirve para eso. ¿Para qué sirve? Para descartar espondilolistesis, es decir, que una vértebra se haya desplazado sobre otra vértebra. Hay un desplazamiento entre las vértebras. Para eso sirve la ecografía, la rayos X funcional, porque en la funcional se va a ver cuando esas vértebras se desplazan, se van a ver una mejor listesis en los desplazamientos, ya sea de extensión o de flexión. Ya, eso no lo olviden, por favor. Ya, bueno. Entonces, ya me despido de ustedes. Les agradezco por haberse dejado enseñar. Espero que tengan éxitos en su carrera, que terminen y aprendan mucho.
Doctora, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Ya, doctora. ya, cuídese. Doctora, acerca de la Cuídese. producción, Hasta luego, doctora. mi grupo me menciona que le va a mandar más texto a su correo. Por favor, si podría checar. Ahorita están Sí, ocupados. sí.